Saludos mi gente, vamos a hablar hoy de la revolución de 1857, la revolución de Buenaventura Báez, la revolución del Cibao, de los cibaeños, de los tabacaleros. Vamos a tratar el tema como título la revolución de 1857 y los subtemas que es el enfrentamiento de los liberales cibaeños, la rendición de Báez, la elaboración de la llamada Constitución de Moca, que por cierto ha sido una de las más liberales de la historia dominicana. Y decimos que la revolución de 1857, esta fue un movimiento armado iniciado por comerciantes cibaeños y luego asumido por el general Pedro Santana contra el segundo gobierno de Buenaventura Báez, donde la causa principal fue la compra y venta de tabaco con dinero inorgánico. Varios autores han valorado la revolución de 1857 de diferentes formas. Manuel Arturo Peña Valle afirma que esta revolución fue un movimiento o un momento excepcional dentro de la vida política y económica de la República Dominicana. Antonio Lluveres la califica como la primera lucha armada interna de nuestra historia, con más características de revolución social que de guerra civil. Julio Genaro Campillo Pérez la erige como la primera revolución de principios que ocurre en nuestro país, revolución con profunda motivación económica y regionalista, como ninguna otra en el siglo XX en Santo Domingo se había visto. Wenceslao Vega lo califica como una reivindicación de carácter regionalista, cuyas bases estaban dadas en las formas de articulación de los sectores económicos del país. Michel Bau la conceptualiza como una lucha de los intereses tabacaleros del Cibao contra los ateros del sur, mientras que Roberto Casá dice que es la primera manifestación de independencia de sectores políticos influyentes en relación al monopolio que ejercían sobre las opciones políticas los anexionistas conservadores, tanto santanistas como baecistas. Pero José Báez Guerrero la califica como la gran mentira de 1857. Plantea que se trata de un mito el que los productores de tabaco del Cibao fueron llevados a la quiebra mediante maniobras de agio realizadas por agentes del gobierno de Báez. José Gabriel García dice que la más popular que registra la historia de las páginas de la República Dominicana. Pero para Báez Guerrero fue una simple reacción de comerciantes afectados por una justa medida gubernamental a favor de las masas mayoritarias. Dice que fue un golpe de Estado motivado por intereses mercantiles. Buenaventura Báez asume la presidencia de la República tras la renuncia de Pedro Santana el 26 de marzo de 1856. ¿Quién toma como presidente de la República a la renuncia de Pedro Santana? Quien era el vicepresidente Manuel Regla Mota. Manuel Regla Mota, como era el vicepresidente de la República, toma la presidencia tras la renuncia de Pedro Santana y nombran de vicepresidente Antonio Abad Alfau. Antonio Alfau queda como vicepresidente y por una maniobra política que hace Buenaventura Báez y el cónsul Antonio María Segovia, hacen que renuncie el presidente actual, Manuel Regla Mota,
Pero antes de que este presidente renuncie, hacen que el vicepresidente de la República, Antonio Balbao, renuncie y queda como presidente y queda como vicepresidente de la República Buenaventura Báez. Entonces, hacen que Manuel Regla Mota renuncie a la presidencia, entonces queda como presidente Buenaventura Báez. Saber que para estos acuerdos Buenaventura Báez estaba fuera del país, quien llega al país para asumir el cargo de presidente. Para el momento del ascenso de Báez, Santana había dejado tan despreciada la moneda que una onza de oro costaba 1.100 pesos nacionales, mientras que en la década anterior, durante la primera presidencia de Báez, la onza de oro solo valía 40 pesos nacionales. El crecimiento en la producción del tabaco auguraba para 1857 una gran actividad comercial, partiendo del hecho de que el año anterior solo por Puerto Plata se habían exportado 2.021.528 libras de tabaco en hoja y 98.000 cigarros. Las perspectivas para ese año preveían un nivel de operación que no podría ser cubierta por la cantidad de monedas nacionales en circulación. Franco dice que para evitar las especulaciones del comercio y favorecer a los cultivadores, Báez obtuvo autorización del Senado Consultor para emitir millones de pesos en papel moneda. La primera de las emisiones, ascendente a 6 millones de pesos. Esta fue autorizada en abril de 1857. Otras dos por valor de 4 y 14 para un total de 24 millones de pesos. Estas fueron aprobadas en los meses de mayo y junio. En un mensaje a las cámaras legislativas del 13 de abril de 1857, Báez justificó las razones fundamentales que la sustentaron para la compra de tabaco. Dice Estrella y Rumar que fue una avalancha de papel moneda tan grande que su valor se despreció hasta llegar a 4.750 pesos nacionales por un peso fuerte. José Gabriel García explica que el aumento repentino de estas especies funesta y perjudicial vino a destruir el equilibrio mercantil, porque la desconfianza alejó por de pronto el metálico de todos los mercados y echó a rodar el papel moneda por la pendiente resbaladiza del desmérito. La ruina de los cosecheros y de los comerciantes particulares del Cibao quedó consumada y la desesperación alcanzó a todos los habitantes de la región tabacalera. Las operaciones de compra y venta del tabaco se efectuaban entre un agente comprador que pagaba en oro y plata y un comerciante intermediario, quien a su vez pagaba con papel inorgánico el tabaco de los cosecheros. Todos estos agravios a que habían sido sometidos los habitantes del Cibao, catalogar las constituciones de 1844 y 1854 como básculo o como báculos de despotismos y la rapiña, porque el artículo 210 en la primera y el inciso 22 del artículo 35 de la segunda habían sido el origen del luto y llanto de innumerables familias, que los gobiernos habían violado la libertad individual, poniendo presos y juzgando arbitrariamente a los ciudadanos, que habían ahogado la libertad de prensa y se habían apoderado de la nación, que la presente administración había hecho más todavía, pues que no contenta con hacer lo que las otras hicieron,
le quita al pueblo el fruto de su sudor cuando compra el tabaco con dinero inorgánico. Ante la situación provocada por Buenaventura Báez, se produjeron varios acontecimientos. Se reunieron comerciantes, grandes cosecheros, militares e intelectuales en la fortaleza San Luis de Santiago. Se declararon en rebelión abierta contra Báez, a quien acusaron de quitarle al pueblo el fruto de su sudor. Desde el Cibao, la rebelión se extendió rápidamente y paralelo al gobierno de Báez se eligió un gobierno provisional en Santiago, dirigido por José Desiderio Valverde y el abogado Benigno Filomeno de Rojas. El gobierno cibaeño movilizó las guardias nacionales, obligó a tomar las armas a los ciudadanos de 15 a 60 años para organizar un ejército que marcharía hacia Santo Domingo para derrocar al presidente Buenaventura Báez, quien se dispuso a resistir la revolución. Las tropas cibaeñas, un ejército anacrónico, así lo llamó Roberto Casá, fueron comandadas por el general Juan Luis Franco Vidó y se enfrentaron a fuerzas leales a la administración de Báez. El gobierno provisional dictó el 11 de julio de 1857 un decreto de amnistía que permitió el regreso del general Pedro Santana. Pero 4 días después, el gobierno provisional decretó que los puertos de Montecristi, Puerto Plata y Matanzas quedaban abiertos para que pudiera entrar en el país el general Pedro Santana. El 13 de julio, el gobierno contactó directamente a Santana, invitándolo a retornar al país, lo que hizo el 25 de agosto de 1857 por Puerto Plata, donde fue recibido con una salva de 17 cañonazos, haciendo abstracción completa de los cargos que le habían hecho el manifiesto del 7 de julio. El 17 de septiembre se le confió el mando a las tropas sitiadoras. Roberto Casá dice que la incorporación de Santana a la contienda fue un elemento decisivo en el aislamiento del baecismo. Él convirtió a la revolución en una alianza entre el grupo cibaeño y el grupo sureño que éste encabezaba. Manuel Arturo Peñavalle expresa que Santana en el fondo representaba un sistema opuesto a que ellos querían implantar. Un hombre, dice este autor, que Pedro Santana era un hombre que por sus antecedentes, por su misma estructura moral, por sus ideas, sus opciones bien conocidas del país, no podía nunca identificarse con el propósito de los cibaeños de reforma doctrinaria y de filosofía política en que descansaba el movimiento armado del 7 de julio, el movimiento cibaeño. Mientras se prolongaba el sitio de Santo Domingo sin desenlace que se vislumbrara, el 25 de septiembre de 1857, el gobierno cibaeño convocó a representantes de las diferentes provincias para la elección de los diputados que se reunirían en Moca a partir del 1 de diciembre, bajo la presidencia de Benigno Filomeno de Rojas, con el objetivo de redactar un nuevo texto constitucional y legitimar la revolución. El Congreso Constituyente quedó integrado por 48 diputados de 28 comunes, quienes iniciaron los debates el 18 de diciembre y proclamaron la reforma constitucional el 19 de febrero de 1858. Wenceslao Vega apunta las disposiciones más interesantes del nuevo texto, del texto de la Constitución Dominicana de 1858, inspirada
en el federalismo norteamericano y el parlamentarismo británico, y uno de los más democráticos que ha tenido el país, descentralización administrativa expresada en la creación de juntas departamentales, compuesta por un diputado por una de las comunes que componía el departamento con funciones legislativa y electoral. Tenía sufragio directo instaurado por primera vez para la elección del presidente y el vicepresidente de la República, los miembros de la Cámara de Representantes, los diputados departamentales y los síndicos y regidores de los ayuntamientos. También tenía derechos ciudadanos, se eliminó la pena de muerte, se consagró la igualdad entre todos los ciudadanos nacionales y extranjeros. También contrapeso entre los poderes del Estado, se ratificó la primacía del poder legislativo frente al ejecutivo, restringiendo facultades a este último, y se elevó el nivel de representatividad local con la elección de 28 diputados, 1 por común y 6 senadores, 2 por departamento. También se instauró el doble grado de jurisdicción en el Poder Judicial. Las Cortes de Apelación se establecieron como tribunales de alzada y la Suprema Corte de Justicia dejó de ser un tercer grado de jurisdicción al convertirse en una Corte de Casación al estilo francés. Las medidas económicas que sostenía esta Constitución: se prohibió la emisión de papel moneda por el Estado y se prohibió mantener fondos públicos fuera de las arcas nacionales. Otras normas de interés fueron la atribución al gobierno de los caracteres de civil, republicano, popular, representativo, electivo y responsable, la prohibición de la reelección en forma sucesiva, la separación del ejército de las funciones de gobernador y comandante de armas, la restitución del poder municipal y la declaración de las Fuerzas Armadas como esencialmente obediente al poder civil, sin facultades para deliberar y con la obligación de defender la soberanía de la nación y el orden público y observar y cumplir la Constitución y las leyes. Finalmente, la capital de la República fue fijada en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esta no fue bien vista por la sociedad de Santo Domingo, el traslado de la capital a Santiago. Esa decisión sería una de las causas claves del fracaso de la revolución. El 1 de marzo de 1858, atendiendo a un mandato constitucional de la Carta Magna, la propia constituyente instaló como presidente y vicepresidente del nuevo gobierno a José Desiderio Valverde y Benigno Filomeno de Rojas. Este gobierno revolucionario de Santiago del 1858 nunca pudo entrar a la capital. Báez acordó, previo a su renuncia a la presidencia y su salida inmediata del país, la no persecución de las personas que lucharon a favor del gobierno, la entrega de un pasaporte a todo oficial que deseara abandonar el país después de la rendición, la suspensión inmediata de las hostilidades y la entrega de la plaza de Santo Domingo al general Santana, con sus fortalezas, arsenales, armas, pertrechos y buques de guerra. Aquel armisticio fue aceptado con reservas por el gobierno de Santiago, que demandaba la rendición pura y simple de los baecistas. Para Gabriel García y Franklin Franco, Báez dejó el país en ruina, ya que para la resistencia vendieron buques, comprometieron con prestamistas las rentas de las aduanas, vendieron tierras y edificios, propiedades del Estado, e incluso hipotecaron el Palacio de Gobierno. Tan pronto Santana y sus tropas entraron a la ciudad capital a la salida de Báez el 13 de junio, este se movilizó para restituir
el orden de cosas existente antes de su caída era siempre el mismo Santana. Santana consolidó nuevamente su poder con el posicionamiento de comandantes de armas fieles a sus mandatos en las diferentes provincias en el curso de agosto de 1858. Primero de septiembre entró a Santiago y fue aclamado en el Cibao como el gran libertador, ahogando definitivamente la resistencia. El 27 de septiembre dictó 2 decretos, restableciendo la Constitución de diciembre de 1858 y todas las leyes y disposiciones que se promulgaron en virtud de la misma durante su anterior gobierno. La Constitución de Moca, pues tuvo una vigencia de apenas 6 meses. Santana volvió a gobernar con la Constitución de 1858 que le garantizaba un gobierno autoritario. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias, bendiciones y espero que todos la hayan comprendido.